Buenas tardes para todos. El día de hoy voy a explicar lo que viene siendo un circuito de arranque de tres motores trifásicos en cascada en el orden 1, 2 y 3. Como podemos ver, aquí tenemos el esquema de fuerza que viene de tres líneas a 220 y 50 Hz. Aquí podemos ver un disyuntor magnetotérmico. Aquí podemos ver un contactor, un relé térmico y lo que vendría siendo el primer motor. Por este lado vendría siendo el segundo contactor y el segundo relé térmico con su segundo motor. Aquí el tercer contactor, tercer relé térmico con su tercer motor. Para el esquema de mando, aquí podemos ver también un disyuntor o interruptor magnetotérmico. Aquí el primer relé térmico, el segundo relé térmico, el tercero, un pulsador de parada, tres pulsadores de marcha, aquí el número 1, el número 2, el número 3, los tres contactores, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, y tres lámparas de señalización, la número 1, la número 2 y la número 3, que serían las 3 que indiquen que el motor o los motores están en marcha, y este vendría siendo el de parada. Bueno, ¿cómo sería el funcionamiento de este circuito? Al activar el primer contactor, hace que el circuito de la bobina del segundo contactor pueda activarse y así sucesivamente. La parada debe ser simultánea, ya sea por un fallo del motor, ya que solo existe un pulsador de parada. Este hace que se corte la energía de los tres contactores y los contactos cerrados de los relés térmicos están en serie, así que no es necesario indicar por separado el disparo de cada térmico, ya que se puede saber cuál se ha disparado, ya que solamente se necesita una lámpara de disparador térmico. Aquí podemos ver el segundo circuito, que es inversión del sentido de giro de un motor trifásico mando con conmutador de tres posiciones. En el esquema de fuerza, aquí podemos ver las tres líneas de alimentación que vienen de 220 a 50 Hz. Aquí un disyuntor magnetotérmico. Aquí podemos ver dos contactores, un relé térmico y su respectivo motor. En el esquema de mando podemos ver también un interruptor magnetotérmico. Aquí el relé, este vendría siendo un interruptor de tres posiciones. Aquí podemos ver los dos contactores, las lámparas de señalización. Ahora, el funcionamiento de este circuito es que el sentido del giro del campo giratorio de un motor trifásico depende de la sucesión de las fases. Si ésta se invierte, intercambian dos fases. El sentido de giro cambia. Se trata de una maniobra imprescindible para muchos tipos de máquinas. Se utilizan dos contactores, cada uno de los cuales suministra una de las sucesiones de las fases del motor. Debido a esto, en la conexión del esquema de fuerza puede observarse que la activación simultánea de ambos contactores debe imposibilitarse. Los enclavamientos eléctricos y mecánicos, puesto que producirían un cortocircuito. El enclavamiento eléctrico se resuelve con un contacto cerrado de cada contactor en serie con la bobina del otro, de manera que uno no puede activarse hasta que no se haya desactivado el anterior. En este circuito se ha hecho una conmutación monopolar para conseguir la activación de uno u el otro contactor, con una posición intermedia en la que no está activado ninguno.
Es válido cuando solamente se necesita un punto de control y no existe ninguna automatización en el proceso realizado por el motor. Además, al tener la posición intermedia garantiza un enclavamiento más entre los contactores. El tercer circuito sería inversión de sentido de giro de un motor trifásico, mando con pulsadores pasando por paro. Aquí en el esquema de fuerza tenemos las terminales de alimentación A220, un disyuntor magnetotérmico, dos contactores, número 1 y número 2, un relé térmico y su respectivo motor. ¿Qué se necesita para armar este circuito? Se necesita dos interruptores magnetotérmicos, uno para el general y otro para el mando, dos contactores, un relé térmico, un motor, un pulsador de parada, un pulsador de marcha izquierda, un pulsador de marcha derecha, dos lámparas de señalización y una lámpara para el relé térmico. El funcionamiento de este circuito sería que los enclavamientos eléctricos realizados por los contactos cerrados impiden que ambos contactores se activen a la vez. En un mando convencional por pulsadores, el pulsador de parada corta los circuitos de ambos contactores, con los que se detiene el sentido de giro que esté activado en este momento. Si no se actúa la parada, puede pulsarse sin peligro alguno el pulsador de marcha contraria a la activa, puesto que no se activará el contactor correspondiente al estar cortada su bobina por el contacto cerrado del contactor activo. Por otra parte, cada contactor se realimenta por separado mediante el contacto auxiliar normalmente abierto. Como en el resto de las soluciones con pulsadores, su principal ventaja es que puede disponer varios cuadros de mando control desde varios puntos y no uno solo, bien para el control completo o la parada. No existe ningún elemento de seguridad que impida que el motor siga girando por inercia en el sentido de giro que llevaba anterior tras actuar el pulsador de parada, con lo que el tiempo de parada antes de ordenar la marcha contraria lo decide el mismo operario. Para el siguiente circuito, que es inversión del sentido de giro de un motor trifásico mando con pulsadores sin pasar por paro, aquí podemos ver el esquema de fuerza con sus tres líneas de alimentación A220, su disyuntor magnetotérmico, sus dos contactores, su relé térmico y su respectivo motor. Todos los elementos necesarios para armar este circuito son los siguientes: dos interruptores magnetotérmicos, dos contactores, un relé térmico, su respectivo motor, un pulsador de parada, dos pulsadores de marcha y tres lámparas de señalización. El funcionamiento de este circuito es que en los motores cuya carga mecánica les frena rápidamente, algunas maniobras pueden exigir que no se active necesariamente el pulsador de parada, aunque este exista para garantizar la parada total del motor. Esto ocurre fundamentalmente cuando las órdenes de inversión de giro les da el propio ciclo seguido por la máquina y no por un operario. En este caso, los pulsadores serían actuados por la propia máquina finales de carrera. Además del enclavamiento eléctrico entre contactores, cada pulsador de marcha en un sentido de giro debe actuar como parada del sentido de giro del otro giro, con lo que los pulsadores han de poseer cada uno de los contactos, uno abierto y otro cerrado. La
imposibilidad de activar de ambos contactores a la vez, puesto que es necesario que se desactive un contactor para que el otro se ponga en marcha. El tiempo de actuación sobre cada pulsador supera a la desactivación del contactor cortado por él. Además, el recorrido mecánico de un contactor cerrado es normalmente más corto que el de un abierto, con lo que los normalmente cerrados de un mismo dispositivo abren antes de que los normalmente cerrados cierren. Las dos características mencionadas garantizan un corto tiempo transitorio en el que el motor no recibe alimentación en ningún sentido de giro, lo que sirve para frenar suficientemente bajo carga y evitar una contracorriente. Bueno, aquí podemos ver un circuito que es inversión del sentido de giro de un motor trifásico mando automático con temporizadores. Lo que necesitamos para armar este circuito es dos interruptores mandotérmicos, dos contactores, un relé térmico, un motor, un interruptor rotativo, dos temporizadores y tres lámparas de señalización. El funcionamiento de este circuito es que cuando el ciclo de una máquina exige que alguna función se realice durante un tiempo prefijado, se utilizan dispositivos denominados temporizadores. En el tipo de temporizador utilizado, a la activación, el desplazamiento del contacto se realiza durante un tiempo después de activado el dispositivo, cuando se pone en marcha el automatismo. Queda conectado el primer sentido de giro y a la vez comienza a conectar el tiempo del primer temporizador, y debido al enclavamiento eléctrico del contacto normalmente cerrado, se pone en marcha el contacto del sentido del giro contrario. A la vez comienza a contarse el tiempo del segundo temporizador cuando transcurre este. El contacto del temporizador corta el funcionamiento por todo el circuito y con él asimismo, por tanto, el contacto del corte vuelve a cerrarse, poniendo en marcha nuevamente el ciclo hasta que se desactive el temporizador. Naturalmente, los dispositivos o los tiempos de ambos temporizadores pueden ser iguales o diferentes, adaptándose mediante su regulación el ciclo que deba realizarse la máquina. En este circuito, que se llama inversión del sentido de giro de un motor trifásico, mando con pulsadores y parada con final de carrera, aquí podemos ver el esquema de fuerza, sus tres líneas de alimentación, disyuntor magnetotérmico, sus dos contactores, su relé térmico y su motor. ¿Qué elementos necesarios se necesitan para armar este circuito? Bueno, son dos interruptores magnetotérmicos, dos contactores, un relé térmico, un motor, un pulsador de parada, dos pulsadores de marcha, dos pulsadores de final de carrera, dos, dos lámparas de señalización y una lámpara para relé térmico. El funcionamiento de este circuito sería el siguiente. Los finales de carrera son pulsadores actuados por la propia máquina en su movimiento, que se utilizan para marcar posiciones en las que el automatismo debe realizar alguna acción. En este circuito se utilizan dos finales de carrera de contacto normalmente cerrado como elementos de parada de cada uno de los conectores de la inversión de giro. Cuando la máquina llega
a una posición extrema producida por el sentido de giro correspondiente al contactor que está activado. Si estando actuando un final de carrera se pulsa la marcha en el sentido que produjo la actuación, el motor sigue parado. Si se pulsa la marcha contraria, se activa el contactor correspondiente y la máquina realiza el desplazamiento contrario. En los demás aspectos, el circuito es idéntico a una inversión de giro pasando por paro. Puede pararse en posiciones intermedias y arrancarse en este caso en cualquier sentido. Bueno, aquí podemos ver el circuito que es arranque de estrella triángulo de un motor trifásico, mando automático con temporizador. Los elementos a utilizar sería un interruptor magnetotérmico, 3 contactores, un relé térmico, un motor, un pulsador de parada, un pulsador de marcha, un temporizador, una lámpara de señalización para el motor de marcha y una señalización para el disparo del relé térmico. El funcionamiento de este circuito sería el siguiente. El arranque de estrella triángulo se describe en el circuito de arranque con pulsadores. En aquel caso se encarga al operario la función de determinar el instante correcto para realizar la conmutación. En este circuito, la secuencia de conexiones se asegura mediante la determinación del tiempo que el motor tarda en acelerarse correctamente en estrella, utilizando un temporizador para la conmutación. El único inconveniente de este sistema que libera al operario de la determinación del instante del paso correcto a triángulo es que la máquina en su proceso puede arrancar con cargas muy diferentes, lo que produciría tiempos distintos de aceleración, estando el temporizador tardando para un tiempo fijo. Como se trata de un caso raro, este sistema es el más utilizado. No obstante, siempre exige en la instalación la fijación del tiempo correcto de funcionamiento en estrella para regular el temporizador, la orden de marcha activa, el contactor de línea y el de estrella con el que el motor arranca, y transcurrido ese tiempo adecuado el temporizador se desactiva el contactor de estrella y activa el contactor triángulo. Por ello, el temporizador debe poseer doble contacto, normalmente abierto y normalmente cerrado, para asegurar que se abra el contactor estrella antes de que se active el contactor triángulo, para prever la activación indebida del contactor estrella en un retorno intempestivo. El contacto del temporizador se usa en un enclavamiento eléctrico mediante los contactos normalmente cerrados, similar al de la inversión.